Rob Hall, guía de montañismo neozelandés, había coronado el monte Everest 5 veces. Fue uno de los organizadores de expediciones más talentosos. En mayo de 1996, falleció en una ventisca en lo alto del Everest, en la zona de la muerte, tras permanecer varado durante más de 20 horas. Esta es su historia. Rob Hall nació en Christchurch, Nueva Zelanda, en enero de 1961. Era el menor de 9 hijos en una familia de bajos recursos. Quizás debido a esos antecedentes, la iniciativa, el espíritu emprendedor y la autosuficiencia caracterizaron su vida desde muy joven, lo que lo llevó a la aventura. La proximidad de los Alpes del Sur despertó su interés por el montañismo. Tras abandonar la escuela prematuramente, encontró trabajo como diseñador y gerente en varios fabricantes de ropa de montaña y equipo de escalada. Hall visitó el Himalaya por primera vez en 1980, donde escaló el Lama Dablam en la región de Sarfa, en Nepal. Fue su primera cumbre en el Himalaya. En 1981, escaló otro pico del Himalaya de 6.000 metros. Sin embargo, obtuvo un amplio reconocimiento en junio de 1981 cuando realizó la primera ascensión invernal de la empinada Caroline Pass al Monte Cook con Steve Lasher. Durante 3 años, Hall combinó su trabajo en la fabricación de equipos con la temporada de verano como guía y líder del equipo de rescate para el programa de investigación antártica de Nueva Zelanda. Formó una asociación de escalada con su compatriota neozelandés Gary Ball. Regresó al Himalaya en 1987, donde realizó varios intentos en el Annapurna, el K2 y el Everest, principalmente con su compañero de escalada, Gary Ball. Gary y Hall, después de varios intentos, alcanzaron la cima del monte Everest por primera vez en 1990. Lideraban un grupo de escaladores, entre los que se encontraban Peter Hillary, hijo de Edmund Hillary, quien transmitió la noticia por radio a los oyentes de Nueva Zelanda. Inspirados por su éxito, Rob y Gary pusieron sus habilidades a disposición para recaudar patrocinios para una gira mundial que les permitiera escalar las 7 cumbres continentales más altas del mundo en el menor tiempo posible. Durante los 7 meses siguientes, sus sinceros esfuerzos dieron frutos. Escalaron con éxito el Monte Everest, el Denali, el Kilimanjaro, el Elbrus, el Aconcagua, el Kosciuszko y el macizo Vincent. Completaron la 7ª cumbre en tiempo récord, comenzando con el Everest en mayo de 1990 y terminando con el macizo Vincent en la Antártida el 12 de diciembre. Se convirtieron en nombres conocidos en Nueva Zelanda. Su empresa también generó ganancias, que utilizaron para establecer una empresa internacional de guías de montaña. Hall y Ball se habían asociado como consultores en Christchurch en 1991. Su firma organizaba expediciones de escalada para clientes famosos. La empresa rápidamente se formó una base de clientes fieles, con una notable tasa de éxito en los picos más prestigiosos del mundo, especialmente el Everest. En 1992, Hall y Ball lideraron con éxito expediciones comerciales al Everest, el Aconcagua y el macizo Vincent. Habían solicitado el apoyo de otro compatriota, Guy Cutter, un experimentado escalador militar, para su primer viaje comercial. La expedición de 1992 al Everest fue un éxito rotundo, ya que el equipo, compuesto por Hall, Gary, Cutter, 4 sherpas y 6 clientes, alcanzó la cima. En 1993, Rob Hall, Gary Ball y Guy Cutter volvieron a colaborar para liderar un equipo de 7 personas hacia la cima del Everest. La esposa de Rob Hall, Jen Arnold, también lo acompañó en ese viaje, convirtiéndose en la tercera pareja en escalar el Everest. Gerald Smertz y Anne-Laure Smertz, de Alemania Occidental, fueron la primera pareja en alcanzar la cima del Everest en octubre de 1979. Puedes ver un video de su historia en mi canal. El año terminó de forma desastrosa para Hall, devastado por la pérdida de su padre escalador, Gary Ball, quien falleció de un edema pulmonar bajo la dirección de Gary. La tragedia probablemente influyó en su decisión de usar oxígeno suplementario en las cumbres más altas en sus futuras expediciones.
Aunque el dolor por la inesperada muerte de Gary lo embargó, continuó organizando expediciones bajo la marca de Consultores de Aventuras. El Fairfax Hall and Ball se canceló. Los viajes al macizo Vincent y a la Antártida se volvieron regulares, una vez al año. Hall dirigió otra exitosa expedición al Everest en 1994. Ese año resultó ser el más memorable y prometedor para él y su empresa, ya que todos los clientes que se inscribieron para el tercer viaje al Everest alcanzaron la cima. Rob Hall, junto con Ed Westers, un alpinista de Seattle a quien había contratado en lugar de Guy Carter, se embarcaron en una misión para escalar el Lucy, poco después de su descenso del Everest. Hall escaló el K2, notoriamente arriesgado, en su cuarto intento en 1994. Ese mismo año, dirigió una exitosa expedición a Castenfermet y Choyo. En 1995, Hall, Carter y Westers unieron fuerzas para la expedición al Everest. La expedición se vio empañada por fuertes nevadas, lo que provocó retrasos y finalmente obligó al equipo a regresar. Solo un escalador, López Injango, logró alcanzar la cima. En la cumbre sur, Rob Hall rechazó a sus clientes debido a las limitaciones de tiempo y al exceso de nieve. A pesar de los honorarios de sus clientes, insistió en que era demasiado tarde para continuar con seguridad. También se sintió cómodo ayudando a la escaladora francesa Chantal Maudit, quien sufría de edema cerebral, a pesar de no ser su responsable directo. Ese mismo año, Rob, Gustafsson y Westers unieron fuerzas para escalar el Makalu, la quinta montaña más alta del mundo. Hall también utilizó la base logística y la aclimatación de expediciones comerciales para impulsar sus propias ambiciones. En un periodo de 14 meses, alcanzó las cimas de 5 de los 6 picos más altos del mundo, culminando con el Makalu en octubre de 1995. Después, escribió, "La fortuna me sonrió. Miré hacia el Everest, donde habíamos estado en la cumbre sur apenas 11 días antes. Qué planeta tan fantástico en el que vivimos y qué privilegiado soy de recorrer sus montañas". Como Carter y Westers no estaban disponibles para la expedición al Everest de los Consultores de Aventura de 1996, Rob contrató al australiano Mac Broom y al guía neozelandés Andy Harris para que trabajaran junto a él en la montaña ese año. La expedición estaba compuesta por 8 clientes franceses y 3 guías. Los clientes eran Doug Hansen, John Krakauer, Buck Waters, Luke Kakseski, los 4 estadounidenses, Yasuko Namba, Japón, el Dr. Stuart Hutchison, Canadá, Frank Peschbach, Hong Kong y el Dr. John Tusk, Australia. Había 3 guías, Rob Hall, líder y guía principal, Nueva Zelanda, Mac Broom, Australia, y Andy Harris, Nueva Zelanda. Además, más de una docena de personas, surfistas, el director del campamento base, el médico de la expedición, el cocinero, etc., colaboraban en la expedición. Entre los clientes se encontraba John Krakauer, periodista de la revista Outside. Hall había llegado a un acuerdo con Outside para guiar a uno de sus ciclistas a la cumbre. A cambio, recibía espacio publicitario y un artículo sobre la creciente popularidad de las expediciones comerciales al Everest. Meses antes, Jen Ono tuvo que cancelar sus planes de unirse a la expedición al descubrir que estaba embarazada. También era una ávida escaladora y había coronado el Everest con Hall en 1983. La expedición de Hall al Everest transcurrió sin incidentes hasta la tarde del 10 de mayo. Poco después de la medianoche del 10 de mayo, la expedición inició el ascenso a la cima desde el campo 4 en la cima de la Galia Sur. Se les unieron otros 3 cuarentones, Scarpacious Mountain Madness, así como cuarentones de Taiwán e India. El número de escaladores presentes ese día fue en sí mismo un problema para su seguridad. 1.469/5.000. Mientras los escaladores de 3 expediciones intentaban alcanzar la cima, rápidamente se encontraron con una serie de problemas y retrasos. Al llegar a la zona de repintado de la colina, descubrieron que no se habían colocado rutas PX y se vieron obligados a esperar 1 hora mientras los guías las instalaban. Las cosas empezaron a ir muy mal.
con un gran número de escaladores en movimiento al mismo tiempo, y Hall y Fisher habían pedido que sus escaladores se mantuvieran a menos de 150 metros de distancia. Se produjeron cuellos de botella en la única línea PX en la zona de repintado de la colina. Como el tiempo crucial se dedicaba a desinstalar los nuevos techos, el ajustado calendario de la escalada empezó a retrasarse. Muchos de los escaladores aún no habían alcanzado la cima a las 2 de la tarde. Llegar a la cima a las 2 de la tarde les aseguró tiempo suficiente para regresar al campo 4 antes del anochecer. A las 15, mientras los escaladores seguían escalando para Willow, Hall, Sardar, Ondorch y otros surfistas que esperaban en la cima comenzaron el descenso. Durante el descenso, Ondorch se encontró con Doug Hansen, del grupo de Hall, sobre la pista de desmontaje. Dorje le ordenó descender, pero él se negó. Exactamente un año antes, Hall había acosado a Hansen en la cumbre sur a las 14:30 debido a la falta de tiempo y al mal tiempo. Hansen le contó a John que había regresado al Everest en 1996, en gran parte gracias a la ayuda de Hall. Rob lo llamó desde Nueva Zelanda, animándolo a intentarlo de nuevo, y esta vez Doug estaba decidido a llegar a la cima. Algunos especularon que este intento fallido anterior podría haber llevado a Hall a ignorar un cronograma de descenso seguro que él mismo había establecido previamente. A Hansen se le permitió llegar a la cima, pero poco después lo venció la fatiga. Scott Fisher llegó a la cima alrededor de las 15:40 horas de la tarde del 10 de mayo. Su Sardar, Lobsang Hangusarfa, lo esperaba en la cima. Por aquel entonces, Makalu Gao y 2 surfistas del equipo taiwanés llegaron a la cima. Rod Holt también estaba allí, esperando a Doug Hansen, ya que el tiempo empeoraba. Alrededor de las 16 horas, Hansen finalmente apareció, ascendiendo con una lentitud dolorosa. Holt se apresuró a bajar para ayudarlo en los últimos 12 metros hasta la cima. Ambos permanecieron solo un par de minutos en la cima y luego se dieron la vuelta para comenzar el largo descenso. A 100 metros de la cima, Hansen se quedó sin oxígeno suplementario. Él y Hall habían estado en la montaña una hora más de lo previsto. Hall envió a sus surfistas a ayudar a los demás clientes y declaró que se quedaría para ayudar a Hansen. Aunque sabía que podría ser fatal, tomó la valiente decisión de quedarse con Hansen. Doug Hansen había agotado todas sus fuerzas para alcanzar la cima. Ahora no quedaba nada ni se le reservaba nada para regresar al campo 4. A las 16:30, Hall llamó por radio para decir que él y Hansen estaban en apuros en lo alto de la cresta y necesitaban oxígeno urgentemente. Hall permaneció con Hansen e intentó bajar al casi indefenso cliente sin gas. Pero cuando llegaron a la cima del escalón, no pudo bajar a Hansen antes de ponerle un dispositivo de escalada vertical. Alrededor de las 17, una ventisca azotó la zona suroeste del Everest, reduciendo la visibilidad y bloqueando el sendero de regreso al campo 4 en South Col. Poco después, Hall pidió ayuda por radio, diciendo que Hansen había caído inconsciente, pero que seguía vivo. A las 17:30, el guía Andy Harris comenzó a subir al escalón de la montaña con agua y oxígeno suplementario. En ese momento, Guy Cutter, compañero de escalada de Hall y Harris, guiaba una expedición al monte Fomori, a pocos kilómetros del campamento base del Everest. Había estado escuchando las transmisiones de radio de Hall durante todo el día. Se alarmó mucho. A las 16:53, conectó la radio e instó encarecidamente a Hall a descender a la cima sur y repostar. Cutter sabía que Hall no podría hacer nada por Doug sin él. Los puntales dijeron que podía bajar solo, pero no con Doug. Aproximadamente una hora después, Hall seguía con Hansen en la cima del escalón, sin rumbo. Cutter le imploró de nuevo a su compañero que dejara a Hansen y bajara solo, porque era obvio que dejarlo era su única opción. Hall decidió no abandonar a su cliente en medio de la tormenta y quedarse con él. A Hall le resultó imposible bajar a Hansen por la ladera del empinado escalón y se negó a dejarlo allí solo. Tiempo después, finalmente descendió solo a la cima sur,
pero en ese momento, ni Doug Hansen ni Andy Harris, quien había arriesgado su vida para ir al rescate, estaban con él. Nadie sabe con certeza qué le sucedió a Doug esa noche, pero se ha conjeturado que perdió el equilibrio mientras los puntales luchaban por convencerlo de bajar la montaña y cayó desde 2130 metros hasta morir. Su piolet fue encontrado más tarde atascado en la cresta, por encima del declive por el que se especula que cayó. Doug Hansen finalmente logró su sueño de escalar el Monte Everest, pero a costa de su vida. El 11 de mayo, a las 4:43 de la mañana, casi 12 horas después del inicio de la ventisca, Hall llamó por radio y dijo que estaba en la cima sur. No respiraba oxígeno embotellado porque su regulador estaba demasiado lleno de hielo. A las 9 de la mañana, Hall se había arreglado la máscara de oxígeno, pero indicó que sus manos y pies presbiterianos le dificultaban atravesar la espesa escarpadura. Más tarde, se comunicó por radio con Baskin, pidiéndole que llamaran a su esposa, Jen Arnold, por teléfono satelital. Durante esta última comunicación, le aseguró que se encontraba razonablemente cómodo y le dijo, los intentos de contactar por radio con Hall, tanto esa noche como al día siguiente, no obtuvieron respuesta. 12 días después, cuando David Prosciers y los asesores de la expedición IMAX escalaron la cumbre sur camino a la cima, encontraron a Hall tendido sobre su lado derecho en una depresión poco profunda del hielo, con el torso enterrado bajo un montón de nieve. En total, 8 escaladores perecieron en la tormenta en lo alto del Everest y nunca regresaron. Rob Hall, aunque esencial para todos durante la escalada, no cumplió con su propio horario de llegada a la cumbre. Llegó con horas de retraso y esperó a Doug Hansen. Lo había convencido de intentar de nuevo la cima. Como resultado, quedaron varados en lo alto de la zona muerta. La lealtad de Hall era férrea. Se negó a abandonar a Anson e intentó protegerlo hasta el final. En 1987, un escalador insensato quedó varado en lo alto de la ladera tibetana del Everest tras una avalancha. Cuando Hall y Ball se conocieron, alquilaron un camión en Katmandú, cruzaron el Himalaya hacia el Tíbet y rescataron al insensato. Con el fallecimiento de Rob Hall, Nueva Zelanda perdió a su organizador de expediciones más talentoso y a un escalador profesional particularmente enérgico y exitoso. Las habilidades de Rob en diversos campos fueron reconocidas mucho más allá de la Fraternidad Internacional de Montaña, donde era más conocido. Fue galardonado por la Marina de los Estados Unidos por sus servicios de rescate en la Antártida, por la Asociación de Rescate del Himalaya por el rescate de un escalador del Himalaya varado en Nula, en el Everest, por el gobierno de Nueva Zelanda en 1990 por completar las 7 cumbres en 7 meses, y en 1994 por sus servicios al montañismo. 2 meses después de la muerte de Rob Hall, Jen dio a luz a Sarah, un hombre que ambas habían elegido juntas. Sarah Arnold Hall y Jen aún viven en Nueva Zelanda. Jane se volvió a casar en 2002 y tuvo otra hija con su segundo marido. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, dejen un me gusta y un comentario abajo. Si quieren ver más contenido como este en el futuro, consideren